converso con el doctor René Bustamante, doctor en Medicina Oriental y Acupuntura, con certificación en Medicina Funcional. Con más de una década de experiencia, el doctor Bustamante comparte su visión sobre el manejo del dolor, el equilibrio cuerpo-mente y cómo integrar la sabiduría oriental en la vida moderna. Bienvenidos una vez más a Medicina Alternativa Hoy, tu podcast. Doctor René Bustamante, muchas gracias por venir a este podcast. Muchísimas gracias por la invitación, muy amable, de verdad estamos aquí para poder apoyar también. Muchísimas gracias. Tengo mucha curiosidad por saber cómo usted, doctor acupunturista en medicina oriental, ¿cómo se involucró con la medicina oriental? Me involucré con mis padecimientos. Yo tenía muchos dolores de espalda, y entonces tenía a una prima de mi esposa que estaba haciendo sus prácticas de acupuntura. Entonces un día ella llegó a la casa y entonces yo le dije que estaba con un dolor de espalda y me dice, bueno, si quieres yo te pongo aguja. Me dice, estoy practicando, no importa, déjale, practique. Y entonces me hizo como 3 sesiones y el dolor de espalda se me fue. Me dio unas hierbas en una botellita, me los tomé y se fue el dolor de espalda que yo tenía ya varios meses de estar padeciendo. Entonces yo dije, cuando, porque yo tengo un bachillerato en Business Administration, Administración de Negocios. O sea, siempre trabajé en eso, pero porque eso me ayudaba a pagar mis biles y llevar el alimento a la casa, pero no era mi pasión. Y entonces yo dije, esta es mi pasión. Cuando esté el momento, me voy a preparar para ir. Y el día me dio la dirección de la escuela y yo pasaba todos los días sobre la 88 calle. Todos los días pasaba por la 88 calle y un día me voy para allá. Me fui a inscribir y ya. Ahí, ¿Hace cuántos años de eso? ya eso ya desde el 2012, por ahí, 2013. Bastantes años de Sí, experiencia. muchísimos años, sí. Y después de empezar, ¿cómo fueron sus inicios? Bueno, mis inicios, bueno, cuando yo me gradué de de la universidad, eh, fuimos invitados por el doctor Fele, que es uno de mis mentores, para ir a China. Entonces yo hice un posgrado en China. Estuvimos en Beijing y también estuvimos en Shanghai. En Shanghai estuvimos en el hospital de Longhua, donde hice una pasantía en lo que es herbología, lo que es ginecología y pediatría. Y entonces, después de eso, eso me ayuda más a tener en mi currículum esa experiencia. Entonces, cuando vine para acá, abrí mi clínica en el Doral, aquí mismo donde estamos, en el Doral, en la 8300, 86, aquí mismo cerca. Entonces, ahí estuve varios años trabajando hasta que llegó la pandemia. Cuando llegó la pandemia, no había pacientes porque como hay algo que se llama the flying needle technique, la técnica de la aguja voladora. Sí, claro, Decía, es no, la única manera. Pero entonces no tenía, tuve que cerrar, fue un momento difícil. tuve que cerrar, pero uno se va reinventando. Entonces, eh, después después que pasó la pandemia, reabrí, pero en la clínica en Homestead. Mm, La abrí en Homestead. qué interesante. Y Homestead, a mí me sí, gusta mucho sí, Homestead, sí. muy natural, muy Ujú, correcto. perfecto. Y después, yo sé que usted tiene un proyecto en el cual usted trabaja, porque me está comentando que hizo este doctorado, ¿verdad? Ujú. En China y que hizo pediatría. Yo siento que la pediatría es difícil o sea, en acupuntura, ¿no? ¿Cómo S- mantiene uno tranquilo Claro, a los sí. niños? Hay que tener un don para hacer eso. Sí, yo creo que papá Dios me regaló eso, Sí. la calma, la paciencia y la compasión principalmente. Y entonces eso me abrió las puertas, las ideas de hacer de abrir un centro para el cuidado de niños especiales, que también estamos trabajando en eso. Y también apoyo también a otras organizaciones sin fines de lucro. Por ejemplo, hay una que se llama Rayito de Luz, involucrado con ellos. Entonces, con los niños lo que se hace es acupresión principalmente. Oh, ok. Si no se les pone aguja, pero sí se pone acupresión.
y dependiendo de la sintomatología que está presentando el niño. Y entonces usan los puntos de acuerdo a cuáles son las canales que están bloqueados, cuál es la energía que hay que mover. Y Y, básicamente, ¿qué tipo de casos tiene? O sea, ¿qué por tipo ejemplo, de... niños con enfermedades estomacales o están con diarrea, por ejemplo. Hay algo bien sencillo, por ejemplo, a un niño tú en- abres una mandarina o una naranja y las tiritas esas que nosotros se las quitamos para no comerlas. Ujú. Eso ayuda a la digestión, ¿me entiendes? Ayuda a la digestión, eso lo puedes moler, lo puedes poner a secar, o la misma cáscara de la naranja o de las mandarinas la puedes secar al sol, después molerla, y eso mismo lo puedes meter un poquito en la leche, y eso le ayuda a la digestión a los niños. Lo bueno de este tipo de terapia es que siempre nos basamos en una parte natural, ¿no? Correcto, sí, En las sí, hierbas naturales, ujú, en productos naturales. O sea, que correcto, estamos libres de medicamentos y efectos secundarios. correcto, sí. Y no tiene por qué interferir en el tratamiento si tiene algún tratamiento. Sí, por lo general siempre se dan, los tratamientos de lo que es herbología, por lo general siempre se dan 1 hora antes o 1 hora después de tomarse los medicamentos convencionales, de la medicina convencional. Y aparte de la pediatría, también trata adultos. Sí, yo trato adultos. La, Ujú. la mayor parte de mis clientes son adultos, pero también hago Hace pediatría. pediatría. Y me Sí, imagino que el dolor es lo que más usualmente la gente... sí, por lo general, la gente va por el dolor. Cuando la persona piensa en acupuntura, piensan, es el manejo del dolor, ellos me van Sí. a quitar el dolor. El, Pero lo que es acupuntura, podemos decir, maneja el dolor, sí, definitivamente, claro que sí. Pero dentro del ramo de la acupuntura, por eso se llama medicina oriental y acupuntura, porque lo que es medicina oriental cubre toda la gama de las otras modalidades que pueden servir para apoyar a la acupuntura, porque acupuntura solo es como tener una sola mano, pero si pones acupuntura y pones hierbas, de las fórmulas de las hierbas que son muy, muy efectivas, eso hace un binomio espectacular. Entonces es ahí donde las personas empiezan a sentirse mejor. Y muchas cosas que, por ejemplo, yo lo que he hecho es, no solamente me quedé en la medicina oriental y acupuntura, yo también saqué una certificación en medicina funcional. Entonces, eso me ayuda, me da más herramientas para poder ayudar a mis pacientes. En el caso de la medicina funcional, le voy a hacer una pregunta. Ujú. Básicamente, cuando hablamos de medicina funcional, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando por ejemplo, dice, ¿por qué se llama medicina Ujú. funcional? Porque sí funciona. ¿Ok? La medicina funcional es prácticamente, es, es aleatoria a lo que es las hierbas, porque se usan mucho lo que son suplementos naturales. Entiendo. Y entonces hay unas compañías específicamente que hacen muchos tratamientos a base de hortalizas. Por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que una persona se comió un pedazo de remolacha o un pedazo de un pedacito de una zanahoria o rábano? ¿Me entiendes? Y entonces, si hay un adagio que reza que si no te lo estás comiendo, te lo debes tomar de alguna manera, porque después de los 26 años empezamos gradualmente a ir perdiendo todo lo que son nuestros minerales, ya no está la producción natural de nuestros minerales en el cuerpo, se va decayendo con el tiempo. Entonces, la medicina funcional ayuda en ese aspecto. Hay tratamientos específicos para poder ayudar a las personas con medicina funcional. Yo, por ejemplo, lo que hago es, me llega el paciente, le hago un assessment al paciente, todas las preguntas, le doy un formulario completo que ya está diseñado y formulado y en compendio de otros formularios y ha hecho el mío. Y entonces eso me da toda la información que yo necesito, de la historia al completo del paciente. Entonces, de acuerdo a eso, yo le puedo mandar a hacer al paciente en sus laboratorios. Entonces, de acuerdo a sus laboratorios, cuál es el resultado. Entonces, eso me ayuda a mí a cuáles son los puntos de acupuntura que voy a usar, cuáles son
las hierbas que puedo usar o cuáles son los suplementos naturales que puedo usar con esa persona. Por ejemplo, tal vez tiene deficiencia de vitamina D. Yo no tengo una fórmula para Claro. poderle dar ese suplemento a la persona, pero entonces tengo en mi caja de herramientas suplementos de vitamina D con unas compañías que son americanas y son productos de alta calidad, como son las hierbas de nosotros. Entonces, eso me hace Complemento. un complemento para poder apoyar a la salud de las personas. Bueno, realmente hoy día, más que medicinas alternativas, nosotros somos medicina complementaria, ¿verdad? Que es lo más importante. Ujú. Y cuando usted está tratando a sus pacientes, ¿usted ha notado, me imagino que sí, pero bueno, por su experiencia, que las emociones afectan estados por ejemplo, cuando las personas tienen mucho dolor, Ujú. si están en un estado de mucho estrés? ¿Qué Sí. tanto afectan las emociones o el estilo de vida, el estrés que llevamos en la Eh, salud? Se tiene ya estudiado que todo dolor tiene o enfermedad lleva una connotación emocional. Por ejemplo, ha- habemos personas, por ejemplo, si tú tienes un dolor de cuerpo aquí a la mano izquierda, esto es representación de la madre. Si tú tienes un problema al lado derecho, es la representación de la parte masculina de tu padre. Cómo ha sido la relación. Entonces la persona tiene que ir a esa emoción y tocar esa emoción. ¿Por qué tengo ese dolor en el hombro? ¿Por qué tengo ese dolor en el hombro izquierdo, en el hombro derecho o en la rodilla? ¿Qué está pasando? A la parte masculina mía porque en realidad el ser humano tiene una parte masculina y una parte femenina, ya sea hombre o mujer. Entonces, esa parte masculina, si es mi hombro derecho que me está molestando, ¿por qué razón? Entonces tenemos que ver cuál es la emoción que está clavada a esto. Ya igual una persona que tiene problemas de constipación, ¿a qué esa persona se está aferrando? ¿Por qué no quiere soltar? ¿Qué es lo que no quiere soltar? Entonces por eso están los problemas de cólicos o problemas de inflamación del estómago, gases en el estómago, constipación, no puede ir al baño por varios días. Entonces, nosotros no tratamos la sintomatología, porque la sintomatología está ahí. Lo que nosotros tratamos es la causa. ¿Cuál es el causal del cuadro clínico que nos está presentando ese paciente? ¿Usted cree que a lo mejor esto es un poco la parte más difícil, que la gente tome conciencia de que muchas veces las emociones tienen mucha influencia en su salud? Claro, sí. Muchas personas no saben que está ligado a una emoción. Yo he tenido pacientes, por ejemplo, que han tenido, por ejemplo, problemas del estómago y problemas de ansiedad. Entonces, se le ponen algunos puntos espirituales. Hay puntos espirituales que uno puede trabajar y la persona, cuando le pone esos puntos espirituales, la persona uno empieza a platicar con el paciente, teniendo los ojos puestos y empiezan a llorar. Y entonces yo pregunto, ¿qué está pasando? Entonces ya yo le digo al paciente que cierre los ojos. El paciente cierra los ojos y entonces yo le hago tapping, también hago emotional freedom technique. Ujú. Entonces le hago tapping a la persona en el tercer ojo o en el yin tan y esta persona le digo que se relaje y que se vaya a ese punto que está recordando. Entonces esa persona estaba tal vez cuando tenía como 15, 16 años, estaba en una escena en su casa y que los padres estaban discutiendo y que había escasez y lo poquito que tenían lo tenían que recoger. Entonces esa persona empezó a llorar. Y eso es lo que no quería soltar. Y lo que no quería soltar es la escasez. O sea, no quería soltar el poco de comida que había en la casa. Entonces, esas son emociones. Entonces, después esa persona se alivia de su estómago solamente por haberlo llevado a ese punto. Increíble. Yo ¿Mm? también he tenido experiencias Ujú, más o menos parecidas cuando yo hacía las prácticas de Moza. ujú, Tuve una chica que ya no podía llorar. ujú, Y después como de la segunda sesión de Moza, en estómago 36, ujú, que es un punto, un ujú, master point,
empezó a llorar y dice, increíble, yo tenía años que no, había un Increíble. bloqueo emocional Correcto. y de repente tú lo cuentas y la gente no lo entiende, pero sí, Sí. pasa muchísimo. ¿Qué opina usted hoy en día con todo este tema de la medicina oriental? Que yo siento que cada vez tiene más aceptación. Está teniendo más aceptación porque se dan bien los resultados. Eh, los pacientes que llegan a nosotros son pacientes que ya llegan prácticamente desahuciados Sí, pasan por todo, de la ¿no? medicina occidental. Ya han Sí. pasado por 20.000 pacientes. Desde que yo veo entrar a un paciente nuevo, yo ya sé que ese paciente ha pasado por 20.000 médicos que no le han podido resolver su situación. Y entonces esos son los pacientes que nos están llegando. Entonces le pregunto, ¿y cómo vino a dar con nosotros? Es que un amigo mío vino así, Mm. vino y tenía un problema así, así. Entonces él me dice, vayan viendo al doctor Bustamante. Tengo una paciente ahora que la persona le estaba comenzando Parkinson. Y entonces había una paciente que le dice, ¿por qué no van al doctor Bustamante? Vean al doctor Bustamante. No espere que se te empeore. Y la señora está divina, gracias a Dios. Tengo 3 meses de estarla tratando. La señora está muy contenta. Los tremors ya no tiene, gracias a Dios. No tiene tremors. Entonces, a esta persona la estoy trabajando tanto con medicina funcional, acupuntura y medicina de hierbas. Existen muchos médicos hoy en día que yo conozco personalmente que ya refieren pacientes a los acupunturistas. Sí. Eh, Donde yo tengo la clínica es una clínica también de medicina occidental. Perfecto, es la Entonces combinación perfecta. ellos mismos me refieren. Claro. Entonces, Sí, eso es lo que realmente en el final buscamos todos, ¿no? Que haya un equilibrio entre una medicina y la otra. O sea, no compiten, se complementan, correcto. diría yo. Entonces, ese es el mensaje más importante que debería tener la gente, ¿no? Sí, No estamos compitiendo con la medicina occidental, para nada. nos complementamos con la medicina Así es. occidental. Hay un dicho que reza que las medicinas no son en un 100% efectivas, ya sea la medicina ayurvédica, medicina occidental, medicina oriental. Todas cubrimos tal vez un 75%, pero si todas estas medicinas se juntan para ver cuál es lo mejor para el paciente, entonces sí vamos a ver que tenemos un sistema de medicina, un sistema de salud que está funcional para el paciente. Cuando yo hice mis prácticas en Shanghai, en el hospital de Longhua, habían dos, dos secciones. O sea, un edificio era todo lo que es medicina occidental, y otro edificio era todo lo que es medicina oriental y acupuntura y hierbas, todo. Había su farmacia de medicina occidental y su farmacia de medicina oriental. Entonces, yo hice algunos videos que yo miraba que en la farmacia de medicina occidental, la cola eran como de 20 personas, pero cuando iba a la medicina oriental, la cola eran largas. O sea, que sí sigue funcionando, sí sigue funcionando. En el mismo China, la gente se apega a sus raíces y sabe que su medicina funciona y los trata bien. Y entonces el ver todo eso, cuando íbamos a las rondas, iba un doctor occidental, medicina occidental, y un doctor medicina oriental. Entonces cada uno hablaba, ¿qué podemos hacer por este paciente? Entonces él decía tal cosa y el de acupuntura decía, bueno, vamos a hacer otros puntos de acupuntura para esta persona. Entonces lo que se veía era, lo que yo estaba viendo en ese momento era que las dos medicinas estaban funcionando, se estaban uniendo para la mejoría del paciente. Entonces aquí, como dijiste hace poco, nosotros no somos competencia, nosotros somos aliados. Queremos ser aliados de todos los médicos aquí para que podamos unir esfuerzo, unir cerebro, corazón, compasión, para que las personas se sientan mejor, aliviadas en su salud. Tengo la esperanza que eso que pasa en China pase aquí en algún momento, Que así en sea. función del paciente. Correcto.
claro que Que sí. así sea. Doctor, muchísimas gracias por toda esta información que nos has estado dando. Claro que sí. Eh, bueno, me quedo sin palabras. Probablemente lo visite por allí, por Claro que sí, Homestead, estamos a la orden, para que me claro, haga una terapia. claro. ¿Tiene algún mensaje para las personas que nos están viendo que a lo mejor nunca han probado la acupuntura y que tienen un poquito de miedo, que no Ujú. saben si le va a caer bien la hierba o no, si las agujas le van a doler mucho? ¿Qué le Sí. podemos decir? Siempre, muchas personas, es muy buena pregunta esa, como todas las que me ha hecho, pero el grosor de una aguja de acupuntura es el grosor de un pelo, o sea, no es tan fino, y también la técnica que uno tiene para hacer la inserción en la piel o en el punto de acupuntura, en- uno tiene su técnica de relajar al paciente, porque el paciente tal vez la primera vez que lo está haciendo y tal vez no es que sea la primera vez, sino que siempre llega con miedo y entonces o ha tenido tal vez alguna experiencia con otro acupunturista, pero es quitar el miedo, llegar relajado, como dices, en creer en el proceso, porque es menos doloroso el puntito de la acupuntura que el padecimiento que la persona tiene. Entonces solo es confiar y dejar las manos que te ayuden, las manos del doctor de acupuntura que te va a ayudar y de verdad te vas a sentir aliviado. Muy bien, amigos, ya escucharon la palabra y el consejo del doctor, un experto de muchos años que ha estado en China, que sabe lo que les dice. Tienen que probar el tratamiento para que vean realmente que sí existen opciones después de todas esas opciones que ustedes han tratado. Así que si tienes algún padecimiento, conéctate aquí con este podcast que siempre vamos a estar dando información y si no lo tienes también, porque esto también le puede servir a cualquier persona que conozcas. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Si llegaste hasta el final, te lo agradezco. Dale un like, comparte, comenta y suscríbete porque venimos con más. Hasta la próxima.